Vamos a ver ahora con unos ejemplos cómo podemos calcular una serie de sumas aritméticas y geométricas, aplicando la fórmula que nos indica cuánto es el valor de una suma aritmética y de una suma geométrica, y bueno, comparándolo con cuánto si lo hacemos a mano, ¿no? Si desarrollamos toda la suma, lo cual es viable en estos ejemplos pequeños que vamos a tener, pero es inviable en sumas de mayores términos. Lo que nos pide el problema es calcular esas sucesiones que tenéis ahí indicada, el sumatorio desde i igual 1 hasta 5 de 5 por i, el sumatorio desde i igual 1 hasta 3 de 3 quintos elevado a i, el sumatorio infinito de 5 por i, y el sumatorio infinito de 3 quintos elevado a i. Bueno, vamos a empezar por la primera de ellas. La primera es el sumatorio desde i igual 1 hasta 5 de 5 por i. Si os fijáis, esto es una sucesión aritmética. Si tenemos en términos generales, una sucesión aritmética que fuera SK, que fuera el sumatorio desde i igual 1 hasta el elemento k de una expresión, ¿no? Que sumáramos aumentos sucesivos de una expresión que va aumentando sucesivamente, pues la expresión a0 más c por i, Bueno, pues la fórmula general que nos dice cuánto es el valor de ese sumatorio sería pues k, donde k es este término, el número, el límite el último término sobre el que vamos a hacer la suma, sería k por a sub 0, más c que multiplica a k por k más 1 partido por 2. Bueno, que esto lo podemos obtener porque este a0 lo sumaríamos k veces con estos términos que tenemos aquí, y este c que está aquí multiplicando lo podríamos sacar fuera del sumatorio factor común, nos quedaría c por el sumatorio desde i igual 1 hasta k del elemento i, y el sumatorio desde i hasta k de i es k por k más 1 partido por 2. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta fórmula en la expresión que tenemos ahí, en el sumatorio desde i igual 1 hasta 5 de 5 por i? Bueno, pues no tenemos ningún término, ¿no? O sea, no estamos sumando 3 más 7 más 14 más... No, lo que estamos es simplemente con c por i, ¿no? Tenemos un c por i donde el 5 es la c y la i es la i, y entonces este sumatorio será igual pues a esta parte de aquí que tenemos, donde el 5 es la c, pues tendríamos 5 por k más 1, desde i igual 1 hasta 5, pues tendríamos 5 por 6, k, que es 5 por k más 1, que es 6, partido por 2. Si lo hacemos, pues esto sería 5 por 5 por 6, es 5 por 30 partido 5 por 30 partido por 2, 150 partido por 2, 75. ¿No? Y esto es lo que nos dice la fórmula. Si aplicamos la fórmula, pues el sumatorio es de i igual 1 hasta 5 de 5 por i, sería 75. Si nos fijamos, ¿no? Si desarrolláramos el sumatorio es de i igual 1 hasta 5 de 5 por i, sería sumar, pues cuando i vale 1, que esto sería 5, cuando i vale 2, esto sería 5 por 2, más 10, más cuando i vale 3, 5 por 3, sería 15, más cuando i vale 4 sería 20, más cuando i vale 5, que sería 25. Eso, la expresión sumatorios de igual 1 hasta 5 de 5 por i es 5 más 10 más 15 más 20 más 25. Si lo sumáis, esto es 5 más 10, 15, 15 más 15, 30, 30 más 20, 50, 50 más 25, 75. ¿No? Como veis, con la fórmula que utilizábamos, pues llegamos al mismo resultado. En segundo lugar, nos pide que calculemos el sumatorio desde i igual 1 hasta 3 de 3 quintos elevado a i. Bueno, esto es una sucesión geométrica. Aquí estamos sumando términos que uno es equivalente al otro multiplicado por una razón. La razón aquí es 3 quintos, que en realidad es el mismo valor que empezamos a sumar desde el principio. Cuando tenemos estas sucesiones, cuando tenemos el sumatorio de estas sucesiones, cuando tenemos estas series, pues lo que tenemos es que si el término general sk es el sumatorio pues desde i igual 1 hasta k, lo podemos expresar como esa razón elevado a i menos 1 multiplicado por un número. Si podemos, lo que tenemos que hacer es expresar el sumatorio según esta fórmula que tenemos aquí. Entonces esto, pues si sacamos factor común, el
a1 fuera del sumatorio, nos quedaría a1 por el sumatorio desde igual 1 hasta k de esa razón elevado a i menos 1, y esa expresión pues es 1 menos r elevado a k, se puede demostrar que es 1 menos r elevado a k partido por 1 menos r. Bueno, vamos a aplicar la fórmula tal y como la... estamos haciendo... Sí, el sumatorio hasta 3. La fórmula tal y como la tenemos, pues a ese sumatorio. El sumatorio es de i igual 1 hasta 3, de 3 quintos elevado a i. Deberíamos poder expresar lo que tenemos dentro como una razón elevado a i menos 1 multiplicado por un número, a1. Para poder hacer eso, como tenemos que tener la razón elevado a i menos 1 y aquí tenemos 3 quintos elevado a i, lo que vamos a hacer es sacar factor 3 quintos elevado a i será igual a 3 quintos por 3 quintos elevado a i menos 1. Por tanto, este 3 quintos elevado a i lo podemos expresar también como 3 quintos por 3 quintos elevado a i menos 1. Y de esta manera pues podemos replicar esta expresión, donde tendremos que la razón elevada a i menos 1 es 3 quintos y el término a1 pues es el 3 quintos en este caso. Y aplicando la fórmula que tenemos para el cálculo de estos sumatorios, pues esto será igual a a1, que es 3 quintos, que multiplica a 1 menos la razón elevado al último término, es decir, 1 menos 3 quintos elevado a 3, partido por 1 menos la razón, partido por 1 menos 3 quintos. Bueno, pues esto será 3 quintos, que multiplica a 1 menos 3 quintos elevado a 3, esto es 3 al cubo, que es 27, pues 1 menos 27, partido por 5 elevado al cubo, que es 125, partido por 1 menos 3 quintos es 2 quintos. Pues si esto simplificamos un poco más, tenemos 3 quintos, 1 menos 27 partido por 125 es 98 partido por 125 partido por 2 quintos. Vamos a simplificar esta expresión. El 2 multiplica el 125, el 3 quintos lo vamos a dejar de momento ahí, el 2 multiplica el 125, el 5 multiplica el 98 y arriba nos queda 5 por 98, que es 490, y abajo nos queda 2 por 125, que es 250. 3 por 490 es 1470 y 5 por 250 es 1250. Bueno, que podéis simplificarlo, podemos tachar arriba y abajo el 0 y esto nos queda 147 partido por 125, que podéis comprobar con una calculadora cuánto vale. Si desarrolláramos este sumatorio, el sumatorio es de i igual 1 hasta 3 de 3 quintos elevado a i, pues esto sería 3 quintos elevado a 1, que sería 3 quintos, más 3 quintos elevado a 2, 3 quintos elevado a 2, más 3 quintos elevado a 3. 3 quintos elevado a 3. Si lo desarrollamos, pues esto es 3 quintos más 9 partido por 25, más 27 partido por 125. Bueno, si hiciéramos este sumatorio, comprobaríais que nos da lo mismo que la expresión que teníamos anteriormente. ¿Qué más nos pide el problema? Nos pide que calculemos el sumatorio de los infinitos términos de 5 por i. Bueno, fijaros que esto va a ser 5 más 5 por 2 más 5 por 3 más 5 por 4 más 5 por 5 hasta el infinito. Esto es simplemente infinito. Y finalmente, pues queremos calcular el sumatorio de los infinitos términos desde i igual 1 pues hasta infinito de 3 quintos elevado a i, pues que sería 3 quintos más 3 quintos al cuadrado más 3 quintos al cubo más 3 quintos a la cuarta y así sucesivamente. Si recordáis, la suma, como hemos dicho antes, la suma, si lo tenemos expresado como r elevado a i menos 1 por a1 desde i igual 1 hasta k, pues la expresión de esto es a1 por 1 menos r elevado a k partido por 1 menos r. Si lo expresamos para cumplir, ¿no?, para que quede expresado de esa manera, esto será igual al sumatorio desde i igual 1 hasta infinito de 3 quintos que multiplica a 3 quintos elevado a i menos 1.
Y entonces si aplicamos la fórmula que teníamos, que hay otra versión directamente para no sacar la raíz, pero bueno, vamos a hacerlo siempre de esta manera. Esto es igual, el sumatorio es de igual 1 hasta infinito, pues será igual al límite de esta expresión cuando la k tiende a infinito, es decir, esto será igual al límite, ¿no? Pues es el sumatorio es de igual 1 hasta k cuando la k tiende a infinito, será el límite cuando la k tiende a infinito de ese a1, que sería de ese 3/5, que multiplica a 1 menos r elevado a k partido por 1 menos, bueno, la razón es 3/5 elevado a k partido por 1 menos 3/5. Bueno, el límite cuando k tiende a infinito de 3/5 elevado a k, 3/5 elevado a k tiende a 0, porque cuando elevamos un número menor que 1 a infinito, eso se va a 0, y por tanto esto será 3/5 por 1 partido por 1 menos 3/5, que es la fórmula de este sumatorio cuando se va a infinito, que será el término a1 multiplicado por 1 partido por 1 menos la razón. Bueno, pues en este caso ese sumatorio de términos infinitos será 3/5 multiplica 1 partido de 1 menos 3/5 es 2/5, es decir, esto será igual a 3/5 que multiplica 5 medios, es decir, 3 medios. El sumatorio de los infinitos términos de 3/5 elevado a i será 3 medios.